Bueno, doctor Fato Yamil Santiago Salame, profesor de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada Domingo Sabio de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, alumnos del curso de Derechos Humanos de la referida facultad, alumnos de Derechos Humanos de la Universidad Andina del Cusco, Perú. Vamos hoy, empiezo pues el día en el momento a lo que es la segunda sesión, ¿no?, de este programa de clases espejo que hemos estado haciendo, ¿no? Y bueno, pues la clase el día de hoy está a mi cargo. Yo soy Cristian Fabricio Negrón Peralta, magíster en Derecho Civil y Comercial y bueno, pues profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ¿no?, de la Universidad Andina del Cusco y bueno, regentando la Cátedra de Derechos Humanos ya desde hace ya casi 3 años, ¿no? Doctor, antes de empezar, ¿desea usted dirigir algunas palabras, doctor Fato? Gracias, doctor. Nuevamente agradecerle a la Universidad de Cusco, ¿no?, por esta clase magistral y desearles éxito a todos los estudiantes y muchas gracias. Muy bien, doctor, muy bien, doctor. Igualmente, el agradecimiento de parte de nosotros por su concurrencia y por su participación a este magnífico evento, ¿no?, que definitivamente abunda en el enriquecimiento pues, de nuestras cátedras en aras de una correcta enseñanza a nuestros estudiantes. Bueno, sin mayor preámbulo, ahora comenzamos con lo que es la clase que me corresponde, ¿no? Quiero, bueno, pues previamente hacerles una pregunta a todos los que están aquí presentes y me gustaría respuestas, a ver, de repente de algunos alumnos, ¿no? La materia que nos junta el día de hoy es la materia de los derechos humanos. Y bueno, seguramente muchos de ustedes ya en estas alturas, ¿no?, del ciclo académico, ya tienen por lo menos una idea de lo que son los derechos humanos. Quisiera que algunas participaciones al respecto. Quisiera que alguno de ustedes me diga qué entienden por los derechos humanos. No sé, alumnos, corro traslado, especialmente los chicos pues de Bolivia, si de repente nos pueden alcanzar algunos conceptos. Licenciado, Sí, por favor, señor Llanos Mendoza. en un concepto de derechos humanos podría ser que los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales, donde todo ser humano, desde el momento de la concepción y el nacimiento, sexo, color, raza, religión, etcétera, gozan de los mismos derechos. Vale, efectivamente, no son privilegios porque son universales, efectivamente, ¿no? Y son inalienables, no te los pueden quitar, ¿no? Son inherentes a los seres humanos por nuestra misma condición de tal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más quiere intervenir? Yael Mamani Martínez, tú dirás. Buenos días, licenciado. Los derechos humanos podrían considerarse como libertades fundamentales para que el ser humano viva su vida con dignidad. Efectivamente, ¿no? Son esferas de protección, esferas de libertad, ¿no? Son como quien dice núcleos duros, ¿no?, que el Estado tiene que respetar para que efectivamente el ser humano pueda vivir con dignidad. Ese principio derecho de la dignidad es esencial para entender a los derechos humanos. Yamil Romay, tú dirás. Buenos días, ¿me escucha? Sí. Bueno, los derechos humanos son prerrogativas inherentes que tiene toda la persona, ¿no? Cuya función es la dignidad humana y excluir al Estado de áreas específicas de la vida humana y satisfacer las necesidades básicas que tenemos como personas. Efectivamente, ¿no? La doctrina de los derechos humanos como que tiende a que se respete por lo menos un margen mínimo, un contenido mínimo de los derechos humanos que deben de garantizar los estados. Y recordamos, derechos humanos también hay, ¿no? Esos que tienen esa dimensión prestacional, ¿no?
implica alguna prestación que debe dar el Estado a favor de sus ciudadanos. No es un acto de gracia que da el Estado cuando hace eso, ¿no? Sino es una obligación. Solo en función de eso entendemos, ¿no? Que algunos estados brindan servicios de salud, tal vez deficientes, pero por lo menos los dan, ¿no? Brindan educación. En algunos casos, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Se garantiza hasta la secundaria completa, ¿no? Ya sea en instituciones públicas, gratis o privadas, pagadas, ¿no? ¿Qué más, alumnos? Bueno, la última, Raúl Francisco, tú dirás. Sí, docente, para acotar lo que mencionaron las demás personas, podríamos decir que son las libertades fundamentales que tenemos nosotros por el simple hecho de existir y de ser humanos. Y respetando estos derechos humanos, vamos a crear un ambiente digno y en un entorno de libertad, justicia y paz, docente. Y como bien lo mencionó, bueno, el gobierno nos debería dar esto, ¿no? Pero sin embargo carecemos, por parte del Perú carecemos de esto. Hay violaciones a los derechos humanos que no se toman en cuenta y son obviados, docente. Sí, pues lamentablemente es algo sobre lo cual tenemos mucho que debatir, ¿no? Pero perfecto, ¿no? Como ustedes se darán cuenta, alumnos, existen múltiples definiciones de los derechos humanos. Así tenemos definiciones tautológicas, ¿no? Que no aportan ningún elemento nuevo que permita caracterizar tales derechos. Así, por ejemplo, ¿no? Los derechos del hombre son los que corresponden al hombre por el hecho de ser hombre. Hay también definiciones formales, ¿no? Que no especifican el contenido de estos derechos, limitándose a alguna indicación sobre su estatuto, deseado o propuesto, ¿no? Del tipo de los derechos del hombre son aquellos que pertenecen o deben pertenecer a todos los hombres y de los que ningún hombre puede ser privado. También hay, bueno, pues definiciones teleológicas, ¿no? En las que se apela a ciertos valores últimos susceptibles de diversas interpretaciones. Los derechos del hombre son aquellos imprescindibles para el perfeccionamiento de la persona humana, para el progreso social o para el desarrollo de la civilización. Bueno, son múltiples también, ¿no? Las definiciones de derechos humanos. Pero yo pienso que para entenderla tenemos que tener claro este principio derecho, ¿no? De la dignidad del ser humano. Ya alguno de ustedes lo había señalado y efectivamente es eso, ¿no? Los derechos humanos, todos, ¿no? En cuanto a su clasificación, en cuanto a sus generaciones, tienden a eso, ¿no? A preservar ese estado de dignidad del ser humano. Así de repente, bueno, pues aquí hay otras definiciones de repente un poquito más elaboradas, ¿no? Por ejemplo, nos alcanza la doctrina acá. Acá tenemos una, ¿no? ¿Qué dice? La facultad, los derechos humanos, ¿qué son, no? La facultad de la norma, perdón, la facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, a su libertad, a su igualdad y a su participación política o social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte su desarrollo integral como persona en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los demás hombres y de los grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato del Estado en caso de infracción. Definición muy elaborada, muy técnica, ¿no? A veces es difícil de entender, pero bueno, pues si la analizamos, nos damos cuenta de que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Respetar igualdad, respetar libertad, respetar principalmente dignidad, ¿no? De los seres humanos. Acá esta definición me parece un poquito más, que abarca mejor, ¿no? Este fenómeno, ¿no? La que nos alcanza Pérez Luño, que dice, ¿no? Los derechos humanos constituyen un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad humana, las cuales han de ser reconocidas por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Efectivamente, el debate de los derechos humanos, por ahí en doctrina se dice que es un debate apodístico, no está acabado, no está acabado. ¿Por qué? Las necesidades para preservar la dignidad del ser humano varían, o mejor dicho, van aumentando, ¿no? Según el tiempo histórico en el cual vivimos, ¿no? De repente, hace 100, 200 años, era necesaria la libertad, era necesario que se proteja de repente en alguna medida la propiedad de las personas, ¿no? Para procurar una vida digna, pero hoy en día esos ya son temas ya pacíficamente aceptados por las sociedades, pero aún hay más necesidades, ¿no? De dignidad de los seres humanos. Por eso es que los derechos humanos se van generando y se van generando.
Ahora hablamos, por ejemplo, de derechos nuevos, de derechos humanos de orden colectivo, ¿no? ¿Como cuáles, profesor, me dirán ustedes, ¿no? Consulta previa, el derecho al territorio, que son derechos que, bueno, al final de esta exposición vamos a comentarles un poco, ¿no? Hay el derecho a la información, el derecho de repente contra las manipulaciones genéticas, ¿no? Que se puedan dar hoy en día, en fin. ¿Qué escenario se nos presentará en el futuro, ¿no? Y por ende, ¿qué exigencias habrán, ¿no? Para preservar la dignidad del ser humano. Y en esa medida se irán generando más y más derechos humanos. ¿Qué más, alumnos? El derecho internacional de los derechos humanos, pues, ¿no? Ese es de repente el título de nuestra clase de hoy, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es el derecho internacional de los derechos humanos? A ver, ¿qué dice nuestra diapositiva? El derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho internacional público, desarrollada para promover y proteger los derechos humanos a nivel internacional, regional y nacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones de los estados, que deben respetar al pasar a ser partes en los tratados internacionales. Los estados asumen obligaciones y los deberes, y en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. En buena cuenta, cuando hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, estamos hablando principalmente de las obligaciones que asumen los estados cuando, bueno, pues suscriben, se adhieren, ¿no? O manifiestan su voluntad, ¿no? De obligarse frente a un tratado, ¿no? Ese es en esencia el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Cuando un Estado se obliga con un tratado de derechos humanos. Y son múltiples obligaciones, definitivamente, ¿no? Depende del tratado, depende también de los tratados que complementan ese y de los organismos también que sirven, ¿no? Para, bueno, pues supervigilar el cumplimiento de las obligaciones de los tratados. Pero estas obligaciones, en buena cuenta, podrían resumirse en esto, ¿no? Obligación de respetar. Respetar, bueno, a los derechos humanos, ¿no? Significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos, ¿no? Obligación de protegerlos, que exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos o grupos, ¿no? La obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En buena cuenta, ¿no? Los tratados de derechos humanos son los que determinan, pues, las obligaciones de los estados al hacerlo. Vale aclarar lo siguiente, ¿no? Cuando un estado se obliga a través de un tratado de derechos humanos, que es nuestro caso en específico, lo hace en una decisión soberana, en una decisión, bueno, pues libre, independiente, ¿no? Y también según sus mecanismos constitucionales para asumir esa obligación, ¿no? Y bueno, pues ya cada legislación, cada estado establece esos mecanismos, ¿no? Para que el estado pueda brindar su manifestación de voluntad para adherirse a ese tratado y como tal principalmente obligarse. Pero se obliga para bien o para mal. Yo pienso que se obliga para bien porque esas obligaciones tienen que ver con lo que ven en su pantalla, ¿no? Respetar derechos humanos, proteger derechos humanos, realizar derechos humanos, ¿no? Todo en aras, bueno, pues en beneficio de la población. ¿Qué más tenemos, alumnos? ¿Qué es un tratado? Seguramente ya en muchas de sus mentes está ese interrogante, ¿no? ¿Qué es un tratado, alumnos? De repente alguno de ustedes quiere alcanzar alguna idea. Bueno, Licenciado, un tratado es un Sí. acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados que está obviamente regido pues por el derecho internacional. Exacto, ¿no? Es un acuerdo entre estados, escrito y de acuerdo a las normas del derecho internacional. Andrés Quispe, dime. Andrés Quispe. Sí, Andrés Quispe, puedes participar. ¿cómo definir también como un tratado al pacto que hacen, o sea, un país con otro país, digamos, ¿no? Como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, digamos, ¿no? Que se hicieron entre países, la cual se creó un tratado.
Claro, según el derecho internacional público, bueno, pues al tratado más lo identificamos por su contenido, por ciertos requisitos que ahorita vamos a analizar, ¿no? Y bueno, pues será tratado al margen de la denominación que tenga, ¿no? Siempre y cuando cumpla esos requisitos, ¿no? Como que ya lo dijeron, ¿no? Que es un acuerdo de voluntades, que debe de estar de acuerdo al derecho internacional público. Bueno, muy bien, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien más quiere participar? Bueno, entonces continuemos. Definición, ¿no? A ver qué dice. Desde un punto de vista general, se puede indicar que un tratado es un acuerdo de voluntades alcanzado por dos o más sujetos del derecho internacional, destinado a producir efectos jurídicos entre las partes y regulado por el derecho internacional. ¿Mm? Fácil, ¿no? Fácil de retener esta definición de los tratados, ¿no? Que sí consideramos que, bueno, que sí es un poquito elaborada, ¿no? No es nuestra, obviamente, ¿no? Es un tema que sacamos, ¿no? De los libros que consultamos, ¿no? Es un acuerdo de voluntades alcanzado por dos o más sujetos de derecho internacional destinado a producir efectos jurídicos entre las partes y regulado por el derecho internacional. Eso es un tratado. Una definición bien parecida ya la han alcanzado ahorita, hace poco, ¿no? Mis felicitaciones. Bueno, pues estamos al tanto en este tema, ¿no? A continuación desarrollamos a ver cada uno de estos elementos de la definición. A ver, el tratado es un acuerdo de voluntades. En el derecho internacional general, un tratado no requiere una forma específica y no será relevante el nombre que se le dé, ¿no? Acuerdo, convenio, pacto, armisticio, etcétera, ¿no? Lo esencial es que se cumpla con la manifestación de voluntad de los estados, especialmente en sentido de cumplir con los compromisos y obligaciones que asume al suscribirlo. Eso es lo importante, ¿no? La manifestación de voluntad del estado para, bueno, pues obligarse frente a ese tratado. Y reiteramos, ¿no? Esa debe ser conforme a sus mecanismos constitucionales. Ese tema en el Perú es bien problemático. Nuestra constitución, bueno, pues regula tratados de diversa naturaleza, ¿no? Hay tratados de orden administrativo, ¿no? Como por ejemplo tránsito, ¿no? Entre fronteras, esos los puede aprobar el presidente, ¿no? Pero tienen ese rango, ¿no? Tienen rango administrativo. Hay otros tratados de orden legal, ¿no? Que muy bien pueden ser aprobados por el Congreso, ¿no? Hay otros también tratados que hasta incluso implican, ¿no? La modificación de la Constitución. Esos, bueno, solamente se pueden aceptar o se pueden, bueno, pues aceptar, perdón, si es que se establecen, ¿no? O si es que se emplean los mecanismos que para la misma reforma de la Constitución, ¿no? Cuestión bien problemática que tenemos acá, ¿no? Conforme les voy a explicar un poquito más adelante, ¿no? Y coméntenme cómo es en el caso de Bolivia, señores. ¿Cómo es? No sé si alguno de ustedes quisiera absolver esa pregunta. Bueno, lo dejamos ahora de repente para más adelante. Otro elemento de la definición de los tratados, ¿no? Es un acuerdo alcanzado entre dos o más sujetos del derecho internacional. A ver, los clásicos sujetos del derecho internacional son los estados, ¿no? Son los estados. Y bueno, desde bueno, pues el siglo XX, ¿no? Desde la formación, bueno, pues de los organismos internacionales, a propósito de las guerras mundiales, bueno, también entran, ¿no? Como sujetos del derecho internacional público, las organizaciones internacionales intergubernamentales, ¿no? Como por ejemplo la ONU, la OEA, la OMC, entre otras organizaciones, ¿no? Ya sea del sistema universal o del sistema interamericano, ¿no? Pero también se consideran sujetos del derecho internacional público, ¿no? También están, bueno, los movimientos nacionales de liberación, ¿no? O, por ejemplo, esos sectores, ¿no? De población de determinados países que consideran, ¿no? Que deben de escindirse, ¿no? Del país porque son, de repente, consideran que son otras naciones y otras cosas, ¿no? También están las comunidades beligerantes, ¿no? Comunidades que están, bueno, pues de repente sublevadas frente a algún Estado, ¿no? Pero la condición de que estos sean, bueno, considerados, ¿no? Como sujetos del derecho internacional público es que respeten el jus cogens, ¿no? Que respeten el derecho internacional público, ¿no?
El jus cogens, ¿qué es, no? Por lo menos el mínimo de derechos humanos que se debe de respetar, lo mínimo en lo cual, bueno, pues hay consenso en el mundo, ¿no? Como por ejemplo, no tortura, no genocidio, no matanzas indiscriminadas, entre otros temas que tienen pues reproche generalizado, ¿no? También por tradición, ¿no? Está la Santa Sede, Ciudad del Vaticano, la Soberana Orden de Malta, ¿no? También por ahí, ¿no? Más que todo en el esquema europeo, ¿no? Son considerados sujetos del derecho internacional público, ¿no? Analicemos el otro elemento, ¿no? De la definición de los tratados, ¿no? Destinado a producir efectos jurídicos entre las partes. Sí, pues, ¿no? Un tratado tiene que producir efectos jurídicos entre las partes. Si es un tratado de derechos humanos, tiene que producir obligaciones en los estados. ¿Como cuáles? Adecuar la legislación, ¿no? Ya la misma Convención Americana de Derechos Humanos dice, ¿no? Hay obligación de todos los estados de adecuar su derecho nacional a las disposiciones de la Convención o de cualquier otro instrumento, ¿no? Del sistema interamericano, ¿no? A ver, ¿qué dice la diapositiva? Este elemento hace que se excluya acuerdos que, aunque celebrados entre dos o más sujetos del derecho internacional, no tienen por finalidad crear efectos jurídicos para estos, es decir, la generación de obligaciones, derechos o la combinación de ambos para las partes, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el último elemento de esta definición, ¿no? Regulado por el derecho internacional, ¿no? Este último elemento hace referencia a que un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional deberá además entablarse en el marco de tal derecho, el derecho internacional público, ¿no? En ese sentido, deben excluirse ciertos acuerdos que son regulados por ordenamientos internos, como los tratados celebrados entre los estados de una federación, ya que solo rigen en el ordenamiento interno de la misma, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué norma marca el derecho de los tratados, no? El principal instrumento que regula el derecho a los tratados es la Convención de Viena, ¿no? Sobre el derecho a los tratados, Convención de Viena de 1969. Aquel instrumento codificó por escrito y de forma estándar las disposiciones generales de los tratados existentes hasta ese momento. Ese instrumento define los tratados de una forma más restringida que la definición general. En ese sentido, los tratados regulados por este instrumento serán solo aquellos celebrados entre estados y que además hayan sido concluidos de forma escrita. Efectivamente, ¿no? El tratado tiene que tener esa forma escrita, ¿no? Y bueno, con esta explicación, alumnos, de repente, alguno de ustedes quiere alcanzar ahora una definición de lo que es, pues, un tratado, ¿no? No sé, a ver, alumnos, para un poco sentir que no estamos hablando a la computadora, ¿no? ¿Qué dices, Yamil? Bueno, el tratado, como ya mencioné anteriormente, es un acuerdo internacional celebrado pues por escrito, tiene que estar plasmado positivamente entre estados y estar regidos por el derecho internacional público. ¿Y las obligaciones? Ay, claro, las obligaciones para los estados que han ratificado dicho tratado. Efectivamente, ¿no? La esencia de los tratados está en el tema de las obligaciones que asume el Estado, ¿no? En Perú, por ejemplo, cuando el Perú suscribe algún tratado, no hace mucho, ¿no? Sino cuando suscribimos pues la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, eso tuvo impacto en bastantes partes de nuestro ordenamiento jurídico. Se tuvo que modificar Código Civil, se tuvo que modificar algunas otras leyes más, ¿no? También con el tema de la Convención pues de Belén do Pará, se tuvo que modificar mucha legislación, hasta incluso implementar, ¿no? Ciertas políticas públicas, ¿no? En protección y defensa de la mujer, ¿no? Bueno, ¿qué más, alumnos? ¿Qué rango tienen los derechos humanos en el Perú, ¿no? Ese es también un tema un poquito problemático, ¿no? En nuestro caso, ¿no? A ver, ¿cómo poder decírselos? En nuestra Constitución no hay un precepto, ¿no? que te diga, ¿no? qué rango tienen los tratados de derechos humanos. A diferencia de nuestra Constitución del 79, ¿no?
que ahí sí decían, ¿no? Si son tratados de derechos humanos, estos tienen rango constitucional, asunto solucionado. La actual no tiene eso. No obstante, bueno, pues por producción jurisprudencial se ha podido en alguna medida dilucidar ese tema, ¿no? Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? A esa me refiero. A ver, ¿qué dice nuestra diapositiva? Los tratados internacionales sobre derechos humanos, de los que el Estado peruano es parte, integran el ordenamiento jurídico. En efecto, conforme al artículo 55 de la Constitución, los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. En tal sentido, el derecho internacional de los derechos humanos forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Por tal razón, se ha afirmado que los tratados que lo conforman y a los que pertenece el Estado peruano son derecho válido, eficaz y, en consecuencia, inmediatamente aplicable al interior del Estado. Esto significa, en un plano más concreto, que los derechos humanos enunciados en los tratados que conforman nuestro ordenamiento vinculan a los poderes públicos y dentro de ellos ciertamente al legislador. Los tratados de derechos humanos están, bueno, pues en lo que se llama ese bloque de constitucionalidad, ¿no? Están ahí, bueno, pues como quien dice, al nivel de la Constitución, ¿no? Siempre y cuando, reitero, ¿no? Su materia o lo que regulan son temas de derechos humanos, ¿no? Cuando un tratado se incorpora, ¿no? en nuestra legislación, bueno, pues forma parte del derecho nacional. Y si se trata de lo que, bueno, pues se llaman normas autoaplicables, o sea, que no requieren de repente una norma posterior que evalúe o que desarrolle su forma de ejercicio, son derechos que se puede invocar, son derechos que se puede invocar en la práctica. Y ya, de una vez, ¿no? Como nosotros invocamos a tal ley o a tal artículo de nuestra Constitución, si es un tratado de derecho humano, entonces igualmente se puede invocar en la práctica jurídica, ¿no? Eso en buena cuenta es ese tema de la tesis monista, ¿no? Cuando el tratado es aceptado, es incorporado al derecho nacional y, bueno, pues como tal, vale o tiene la eficacia, ¿no? de una ley, porque en efecto es, bueno, pues una ley ya dentro del país, ¿no? ¿Qué más, alumnos? Rango de los tratados de derechos humanos en el Perú, ¿no? Debido a que la Constitución de 1993, a ver un segundito, vamos a admitir este alumno, debido a que la Constitución de 1993 no ha mantenido el antiguo artículo 105 de la Constitución del 79, según el cual los preceptos convenidos en los tratados relativos a derechos humanos tienen jerarquía constitucional, una parte de la doctrina concluye que los tratados sobre derechos humanos ya no gozan de la misma jerarquía que la Constitución, ¿no? Sin embargo, otros sectores señalan que la cláusula de los derechos implícitos recogida en el artículo 93 en el artículo 3 de la Constitución les brinda la misma jerarquía que las disposiciones constitucionales. ¿Qué señala? A ver, ¿qué reza este artículo 3 de nuestra Constitución, ¿no? La enumeración de los derechos establecidos en el capítulo relativo a los derechos fundamentales no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre. Esos derechos, ¿no? de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, bueno, tienen como fuente, obviamente, ¿no? los tratados internacionales de derechos humanos, sobre los cuales, bueno, pues el Estado se ha obligado, ¿no? Bueno, en función a eso, ¿no? O en función a esa articulación, ¿no? Esa argumentación jurídica, es que, bueno, pues ya con cierta unanimidad, ¿no? Podría decirse que en el caso del Perú, bueno, pues los tratados internacionales de derechos humanos, que tengan ese contenido, tienen ese rango constitucional. Y así, bueno, pues lo ha señalado, ¿no? El Tribunal Constitucional, ¿no? que es el máximo intérprete de la Constitución acá, ¿no? Bueno, pues las sentencias de los expedientes 0025-2005, ¿no? Acción de inconstitucionalidad, TC, reiterado en 026-2005,
proceso inconstitucional de inconstitucionalidad TC en el 0024-2009, ¿no? Igualmente. En buena cuenta, bueno, pues el Tribunal Constitucional, a través de su labor, pues, ¿no?, de máximo intérprete de la Constitución, ha esclarecido, bueno, pues, esta incertidumbre que nos traía, pues, la Constitución del 79. ¿Y cómo es en el caso de Bolivia, alumnos? De repente alguno de ustedes quisiera participar, ¿no? ¿Qué rango tienen los tratados internacionales de derechos humanos en el caso de Bolivia? Tal vez alguien quiera participar. Buenos días. Bueno, nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 410, nos habla pues del bloque de la constitucionalidad y nos dice que nuestra Constitución Política del Estado es la norma suprema respecto a las demás disposiciones del ordenamiento jurídico y que está integrada por el bloque de constitucionalidad, normas comunitarias. Posterior a esto tenemos otro artículo, que es el 256, que nos indica que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos se aplican de manera preferente encima de la Constitución política. Bueno, entonces se aplican de manera preferente a la Constitución política, pero en la medida que den más garantía, ¿no? Siempre y cuando se A trate los en materia individuos. de derechos humanos. Efectivamente, bueno, muy bien, gracias por la aclaración, Yamil. Continuamos entonces, a ver. Abunda en eso, ¿no? En el rango de los tratados de derechos humanos, ¿no? En el Perú, que tiene un rango constitucional, ¿no? Lo que es el artículo 44 de la Constitución, ¿no? Es deber primordial del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional, ¿no? Eso prescribe el 55, ¿no? Y otro artículo clave de nuestra Constitución, ¿no? La cuarta disposición final y transitoria. ¿Qué prescribe? Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Es parámetro, ¿no?, también de interpretación, ¿no?, los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué pasa si un Estado incumple las obligaciones asumidas mediante un tratado de derechos humanos? Ya seguramente muchos de ustedes ya se han hecho esa pregunta, ¿no? De repente alguno de ustedes también quiere intentar alguna respuesta. Alumnos, a ver, invoco a que participen, ¿no? ¿Qué pasa si un Estado se sustrae de sus obligaciones, no cumple sus obligaciones asumidas por un tratado internacional de derechos humanos encima? ¿Qué dicen? ¿Hay alguna respuesta? Si no me equivoco, nosotros como personas podemos acudir al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Que esta vela por las normas y garantizar la promoción de nuestros derechos fundamentales que tenemos todas las personas. Bueno, esa es una alternativa que tiene el ciudadano, ¿no? Que no encuentra justicia de repente a nivel nacional, ¿no? Pues recurrir a la jurisdicción supranacional, ¿no? Yael, Marta, dime. Todo es dependiendo, pueden ser medidas extremas, hasta puede intervenir puede haber intervenciones militares por parte para que no se vulneren los derechos de las personas que conforman el Estado que ha violado los tratados. El derecho internacional de los derechos humanos, o si bueno, pues no, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial ha optado por la técnica de los tratados para que en alguna medida los estados se obliguen a respetar un mínimo, ¿no?, de derechos humanos, justamente para evitar eso, ¿no?, para evitar los conflictos armados y esas cosas, ¿no? Pero esa respuesta que les digo, pues efectivamente es solamente doctrinaria, ¿no? Porque, bueno, pues veamos nomás las noticias, ¿no? Al parecer, ¿no? Los derechos humanos no funcionan en ciertas partes del mundo, ¿no? O no funcionan bien también de repente muy cerca a nosotros, ¿no? Pero para que funcione, pues este tema mucho tiene que ver la voluntad política, ¿no? Por eso reitero la pregunta, ¿no? Y es más que todo referida al Estado. ¿Qué pasa si yo soy un Estado, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy Perú? Me obligo
frente a la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no cumplo los derechos, pues, no cumplo con respetar de repente ese derecho que en nuestro caso se está dando por el suelo, que es el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Y está ahí en la Convención y en demás tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué pasa conmigo si soy Estado, si es que no garantizo, si es que no cumplo esa obligación de respetar ese derecho? Ahí va mi pregunta. O alguno de los chicos pues, de derechos humanos de Perú de repente quiere participar. Nada, no hay respuesta. Licenciado, Sí, dime. podría ahí intervenir también lo que es la Corte Internacional de Justicia, que esta tiene sede en el Haya, en Países Bajos, que esta se encarga de decidir y resolver controversias entre estados, por decir. Bueno, esa podría ser, bueno, pues una consecuencia, ¿no? De esto que pasa, ¿no? Si un Estado incumple sus obligaciones, ¿no? Lo primero que ocurre si un Estado, bueno, pues incumple sus obligaciones asumidas mediante un tratado de derechos humanos es este concepto, ¿no? Que se maneja en el derecho internacional público, ¿no? La responsabilidad internacional de los estados. Si ustedes revisan la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana, cuando condena al Estado, ¿no? Emplea esa palabrita, ¿no? Se declara la responsabilidad internacional del Estado tal por la violación de tales derechos contenidos en tales artículos, ¿no? Ya sea la convención o de algún otro instrumento, ¿no? Del sistema interamericano, ¿no? ¿Y qué es la responsabilidad internacional de los estados? A ver, ¿qué dice? La responsabilidad internacional puede definirse como el conjunto de consecuencias jurídicas que el derecho internacional asocia a la aparición de un hecho internacionalmente ilícito. El hecho internacionalmente ilícito por antonomasia es cuando el Estado no cumple su obligación. Ello significa que todo hecho internacionalmente ilícito generará responsabilidad internacional, lo que constituye uno de los principios más profundamente arraigados en el derecho internacional. La responsabilidad internacional trae como consecuencia la obligación de reparar el daño. Cuando un caso, ¿no? de algún país llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta, bueno, pues determina la responsabilidad internacional del Estado por incumplir sus obligaciones de garantizar, de proteger, ¿no? de promover determinados derechos humanos, declara esa responsabilidad, ¿no? Pero además, ¿qué cosa, no? Vemos nosotros en la parte resolutiva, ¿no? De los fallos de la Corte Interamericana, obligación de resarcir, obligación de reparar, a veces en dinero, a veces en prestaciones, ¿no? A cargo del Estado, en fin, de muchas formas, ¿no? Se puede reparar el daño ocasionado por, bueno, pues no respetar, no promover, no proteger los derechos humanos a los cuales el Estado se ha obligado. En ese sentido, a ver, la responsabilidad y formas de reparación asumidas por el Estado. Se debe tener en cuenta que solo se puede hablar de reparación cuando ella es adecuada, efectiva, rápida y proporcional al daño sufrido. Entre las formas de reparación de daños, ¿no? De daños cuando se vulneran derechos humanos, ¿no? Que debería, por el contrario, garantizar el Estado, tenemos, ¿qué cosa, no? La restitutio in integrum. ¿Qué significa esto? A ver, constituye el modo de reparación por excelencia, ya que es la forma prioritaria de reparación. En el caso que se trate de una violación por acción, consiste en el restablecimiento de la situación que debería haber permanecido si no se hubiera cometido dicha violación. Por otro lado, de ser violación por omisión, consiste en dar cumplimiento a la obligación incumplida, la restitutio in integrum, ¿no? Una forma de reparación. Vemos, por ejemplo, ¿no? Alguna vez el Perú fue sancionado, ¿no? En el caso de un pensionista, ¿no? Cuya pensión había sido reconocida incluso por el Tribunal Constitucional pública, ¿no? No había dependencia del Estado que quería asumir, bueno, pues ese costo económico de dar pensión a este señor. Imagínense que este caso llegó a la Corte Interamericana, ¿no? Y bueno, la PCM tuvo que, si no me estoy equivocando, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros tuvo que habilitar la partida presupuestal para dar esa pensión a ese señor, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Esa es una forma de reparación, ¿no? Una vez que se ha determinado, pues,
¿no? La responsabilidad del Estado, ¿no? Cumplir con algo, con lo que se tiene que hacer, ¿no? El caso también de 5 pensionistas contra Perú, había pensiones devengadas, tienes que pagar eso, ¿no? ¿Es la única forma? No, hay otras, ¿no? Indemnización por equivalente, ¿no? La indemnización, bueno, se da cuando no puedes dar un equivalente. Se los explico en simple, ¿no? Yo estoy andando en mi coche y, bueno, pues alguien me choca, ¿no? Y el culpable es él, porque de repente se pasó el rojo, ¿no? Del semáforo, ¿no? ¿Me puedo preparar? Claro, pues es simple, ¿no? Bueno, pues me abollaste el parachoques, me compro otro parachoques y el asunto solucionado, ¿no? El asunto solucionado. Me da, como quien dice, algo equivalente. Pero, ¿qué pasa si estoy caminando por la calle y, bueno, pues por un actuar negligente, yo qué sé, ¿no? En un accidente, pierdo un brazo, me pueden dar otro brazo? Imposible, ¿no? En esos casos, ¿qué corresponde, no? La indemnización, que es una prestación, bueno, no equivalente, porque el brazo no se puede cuantificar, ¿no? Ni tampoco mi proyecto de vida, ni mi daño moral, no se pueden cuantificar, ¿no? Pero se tiene que dar algo, ¿no? Algo que pueda de repente en alguna medida, ¿no? Contrarrestar el sufrimiento, por eso que no se puede reemplazar, ¿no? Esa es otra forma de reparación también, ¿no? Que vemos en, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Cuando la restitución no sea posible o se llegue a dar un acuerdo entre las partes, cabe esta medida, la cual consiste en una compensación pecuniaria por el daño sufrido, ¿no? Cuando hay muertos, por ejemplo, ¿no? A veces se sanciona o se determina, perdón, ¿no? La obligación del Estado de pagar ciertas cantidades de dinero, ¿no? A los familiares de las víctimas, ¿no? Así, por ejemplo. ¿Qué otras formas de reparación hay, no? La rehabilitación constituye atención médica, psicológica, como también servicios jurídicos y sociales que requieren las víctimas para recuperarse de los daños que han sufrido. Bueno, yo creo que ya no amerita mayor explicación, ¿no? ¿Qué más? Pero ¿qué otras formas de reparación hay, no? La satisfacción, ¿no? Es una forma de reparación no pecuniaria, la cual busca una disculpa pública o el reconocimiento de la conducta indebida o el castigo de los responsables, ¿no? Por ejemplo, en el caso pues, de los niños de la calle, ¿no? Contra un estado de Centroamérica, no recuerdo exactamente cuál era, ¿no? La Corte también sancionó, ¿no? De que, bueno, pues se erijan pues monumentos, ¿no? En memoria, ¿no? De estos niños que habían sido, bueno, pues, asesinados, ¿no? Bueno, pues por la policía de ese país, ¿no? Esa es una forma, ¿no? De satisfacción, que se den monumentos, que se den reconocimientos públicos, en fin, ¿no? Y bueno, pues otra forma también, según la naturaleza también, ¿no? De la afectación, del derecho que se da, ¿no? También puede ser, ¿no? La garantía de no repetición, ¿no? Que incluye todo tipo de medida que prevenga nuevas violaciones del mismo, ¿no? Bueno, entonces ahora, ¿no? Rebobinando, ¿no? Si un Estado incumple en sus obligaciones asumidas por la suscripción de un tratado de derechos humanos, en nuestro caso en específico, incurre en lo que es, pues, ¿no? La responsabilidad internacional, ¿no? Y esa responsabilidad internacional tiene como primera consecuencia, ¿no? La obligación de reparar el daño sufrido por la violación, pues, o por no respetar esos derechos, ¿no? Y puede repararse de múltiples formas, como hemos visto, ¿no? La indemnización, la restitutio in integrum, indemnización por equivalente, rehabilitación, satisfacción o garantía de no repetición, ¿no? Y eso lo podemos constatar, ¿no? A través de la misma jurisprudencia, ¿no? De la Corte Interamericana. ¿Qué más tenemos, alumnos? Bueno, ya entramos a lo que es el tema de los sistemas de protección de los derechos humanos, ¿no? A ver, ¿qué es un sistema de protección de derechos humanos? Un sistema de protección de derechos humanos es un mecanismo implementado en el marco de una organización internacional, ya sea de carácter universal o regional, con la finalidad de asegurar que los estados que pertenezcan a un sistema respeten y promuevan los derechos humanos de las personas que están bajo su jurisdicción.
Es importante precisar que los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos parten de la premisa que los ordenamientos jurídicos estatales están preparados para asegurar el cumplimiento efectivo de sus normas y pronunciamientos, activándose el funcionamiento de la esfera internacional solo ante la imposibilidad o inacción del sistema estatal, ¿no? Debe entenderse que la protección de los derechos humanos parte de los mismos estados, ¿no? Parte de los mismos estados, ¿no? Ya más bien la jurisdicción supranacional entra a tallar, como decimos en argot criollo, ¿no? Cuando es insuficiente, es ineficaz, ¿no? Los mecanismos dentro del estado. Si en el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? Yo me encuentro de repente vulnerado en algún derecho humano, ¿no? Si el asunto es grave, ¿no? Si ya afecta lo que es el contenido constitucionalmente protegido de ese derecho que yo invoco, ¿no? O que imputo que ha sido violado, vulnerado, tengo los mecanismos que establece la misma Constitución, ¿no? A través de los procesos constitucionales, ¿no? Tenemos el proceso de amparo, proceso de habeas corpus, cumplimiento de habeas data, ¿no? Esos empiezan en lo que es el Poder Judicial, ¿no es así? Pero ante una denegatoria, ¿no? Ya en segunda instancia a nivel del Poder Judicial uno se puede recurrir al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional puede, bueno, pues ya dar el pronunciamiento correspondiente, pero puede darse la posibilidad en el cual, bueno, pues el mismo Tribunal Constitucional no me dé la razón, pero yo, pese a ello, me sienta afectado en ese derecho. Puedo ahí recién recurrir a la jurisdicción supranacional, ¿no? Ahí ya nos viene a la cabeza, ¿no? Lo que es Comisión Interamericana, Corte Interamericana. Bueno, puedo hacerlo conforme, bueno, pues los mecanismos que señala en los mismos tratados. A ver que enseguida vamos a explicar más adelante, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo es en el caso de Bolivia, alumnos? A ver, coméntenme, ¿no? ¿Cómo son los sistemas de protección, ¿no? De los derechos humanos a nivel nacional? No sé si alguno quisiera participar. En nuestro país tenemos la acción de libertad, acción de amparo constitucional, acción de libertad, acción de privacidad, acciones populares, acción de inconstitucionalidad. Todo está reconocida por nuestra constitución política. Ah, perfecto, ¿no? Y la instancia, ¿cuándo termina? ¿Cuándo se agota la vía nacional? ¿En qué momento? Cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional da su fallo. Cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional. Bueno, es algo semejante, creo, ¿no? Lo es que la pasa última instancia que tenemos. Perfecto. Muy bien, Yamil, muy bien, muy bien. A ver, continuemos. ¿Qué es un sistema de protección de derechos humanos? A ver, continuamos en el tema, ¿no? En la actualidad existen diversos sistemas de protección y el Perú pertenece a dos de ellos, ¿no? El sistema universal y el sistema interamericano, ¿no? De protección de derechos humanos. Las personas que se encuentran bajo su jurisdicción del Estado peruano pueden acceder a uno de estos dos sistemas en caso se haya agotado previamente los recursos internos, ¿no? En doctrina se maneja esa idea, ¿no? Del principio de subsidiariedad, ¿no? Que vamos a explicar más adelante, pero en buena cuenta eso significa, ¿no? Antes de poder recurrir a la jurisdicción supranacional, ¿no? Al organismo internacional, tienes que terminar los recursos internos, tienes que agotar, bueno, pues los mecanismos de protección internos, ¿no? Dentro del Estado, ¿no? ¿Qué más tenemos, alumnos? A ver, ¿cuántos sistemas de protección de derechos humanos existen, ¿no? La protección de los derechos humanos se da tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? A nivel nacional, bueno, pues a cargo de las instituciones del Estado, ¿no? Y a través de los mecanismos que la misma legislación interna las da, ¿no? Ya me han señalado, pues, el caso de Bolivia, igualmente ya les indiqué en el caso del Perú, ¿no? A través de los procesos constitucionales, ¿no? Solo cuando no son eficaces, ¿no? Cuando de repente no hay una protección adecuada a los derechos a nivel interno, ahí recién podemos hablar, ¿no? De los organismos internacionales, ¿no? Y ahí se activa, ¿no? La protección a nivel internacional a cargo de los organismos internacionales, valga la aclaración, de los cuales ese Estado se haya obligado, ¿no? A través de un tratado, una decisión libre y soberana. Si hay, bueno, pues ahorita, ¿no? Estados adscritos a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es porque se les ha
obligado, ¿no? No principalmente porque ha sido una decisión libre y soberana y conforme sus mecanismos, ¿no? De adherirse a un tratado, ¿no? ¿Qué más tenemos, alumnos? Bueno, pues a su vez existen diversos sistemas de protección internacional de derechos humanos, uno a nivel universal y tres a nivel regional, ¿no? A nivel universal, a ver qué tenemos, ¿no? Este sistema de protección tiene como instrumentos de protección, por ejemplo, ¿no? La Carta Internacional de Derechos Humanos, conformada por la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A nivel regional tenemos tres sistemas, ¿no? A ver, dense cuenta, ¿no? Estos sistemas de protección tienen instrumentos que varían, por ejemplo, ¿no? A nivel interamericano, bueno, pues la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? De 1969. A nivel europeo, la Convención Europea, ¿no? De Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, 1950, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde opera, ¿no? El Tribunal, la Corte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no recuerdo bien si esa es exactamente su denominación, pero sí sé, bueno, pues que su sede es la ciudad de Estrasburgo, ¿no? Y bueno, dense cuenta, también hay a nivel regional, ¿no? Bueno, pues un sistema de protección, ¿no? A nivel africano, ¿no? Y bueno, pues su instrumento principal, ¿no? Es la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, ¿no? Eso podemos saber de repente como referencia, ¿no? ¿Qué más tenemos, alumnos? Entremos ya de frente a lo que es el sistema interamericano, ¿no? De derechos humanos. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué es el sistema interamericano de protección de los derechos humanos? El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es el mecanismo creado en el marco de la Organización de Estados Americanos, la OEA, con la finalidad de proteger los derechos reconocidos de todas las personas, ¿no? Que se encuentren bajo la jurisdicción de los Estados miembros. En ese sentido, establece obligaciones tendientes a su promoción, garantía y protección en toda la región. El sistema interamericano está compuesto por diversos instrumentos internacionales de promoción y protección de derechos humanos, así como por sus órganos, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Organización de Estados Americanos, o la OEA, es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera Conferencia Internacional Americana, celebrada a fines del siglo XIX. La actual OEA fue fundada en 1948 con el objetivo de lograr en sus Estados miembros un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia, ¿no? La OEA se basa en sus principales pilares, que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Dense cuenta que, bueno, pues el organismo interno, uno de los organismos internacionales más antiguos, ¿no? Es la OEA, ¿no? Y bueno, pues corresponde a todos los estados americanos, ¿no? Aunque, bueno, pues algunos no están, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? En la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, bueno, ese es otro detalle, ¿no? Pero sí es un dato que sí podríamos retenerlo, ¿no? La OEA es uno de los organismos más antiguos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué de repente es lo que nos une, no? De repente somos países que antes fueron pues colonias de potencias europeas, ¿no? Y principalmente yo creo, ¿no? Con la finalidad de garantizar, ¿no? La libertad, la independencia, es que se han dado pues estos tipos de organizaciones. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿cuáles son, a ver, los principales instrumentos, ¿no? Fuentes principales del sistema interamericano? Tienen, bueno, pues la Carta de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, ¿no? Como el protocolo adicional, ¿no? A la Convención Americana de Derechos Humanos y demás tratados que se han dado, ¿no? Dentro del contexto, bueno, pues regional, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué estados son parte de la Convención Americana, no? A ver, los estados que han ratificado la Convención Americana son, a ver, Argentina, Barbados, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay, ¿no? Son 23 estados, ¿no? Los que, bueno, pues están, ¿no? En lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Venezuela presentó el 10 de septiembre de 2012 un instrumento de denuncia a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos. La denuncia surtió efecto a partir del 10 de septiembre de 2013, ¿no? Del mismo modo, ¿no? Trinidad y Tobago presentó denuncia también, ¿no? El 26 de mayo de 1998, y la denuncia surgió efecto a partir del 28 de mayo de 1999. Se entiende, ¿no? Según la misma convención, estos instrumentos de denuncia ya tienen que darse con un año de anticipación, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué pasa si un Estado denuncia la Convención Americana, ¿no? A ver, de conformidad con lo estipulado en el artículo 78 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los Estados partes podrán denunciar esta convención mediante un preaviso de 1 año, ¿no? Cabe señalar que tal y como lo establece el apartado 2, señalado en el artículo 78 de la Convención, las denuncias no desligan a los Estados de las obligaciones contenidas en la Convención Americana en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sucedido con anterioridad a la fecha en la cual la denuncia produjo su efecto, porque contempla, ¿no? La convención la posibilidad de que, bueno, pues si un Estado en un momento denunció el tratado, ¿no? O sea, dicho en simple, ¿no? Se salió de la convención, pueda regresar en algún momento, ¿no? Pueda regresar. Por eso es que, bueno, pues ahí está precisión, ¿no? En el artículo 78 de la convención, ¿no? Y bueno, también, ¿no? En ese afán protector, ¿no? También se señala, pues, ¿no? De que el preaviso tiene que ser de 1 año, ¿no? A modo que también, si el motivo, ¿no? Si el motivo de la denuncia, ¿no? A la convención es de repente justamente violaciones de derechos humanos, pueda estar, pues, de repente bajo la protección, bajo la cobertura todavía del sistema interamericano, ¿no? En caso en algún momento ese país regrese, ¿no? Como ustedes se darán cuenta, bueno, pues este tema de los tratados, ¿no? O para que funcione este tema, ¿no? Mucho depende de la voluntad, ¿no? De los estados. Pues es que, bueno, pues se dice mucho en doctrina, ¿no? Que los derechos humanos son muy, muy democráticos. Solamente funcionan en un entorno democrático. No se puede sostener de repente bueno, pues de derechos humanos, bueno, pues o proteger ciertos derechos, ¿no? De cierta naturaleza y otros restringirlos de repente para ahí, bueno, pues enquistarnos en el poder. No, así no funciona el tema, no puede haber una doble moral en el tema de los derechos humanos, porque como ustedes también saben, tiene esa característica, ¿no? De ser interdependientes, ¿no? ¿Qué sentido son interdependientes? El crecimiento de uno significa el crecimiento de todos los derechos humanos, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? Y la afectación de uno significa la afectación de todos los demás, ¿no? Son un bloque completo los derechos humanos, ¿no? ¿Qué más tenemos, alumnos? A ver, ¿por qué se dice que el sistema interamericano es subsidiario? Ya les expliqué algo de eso. A ver, de repente alguno de ustedes puede intentar una respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué se dice que el sistema interamericano es subsidiario? A ver, intervenciones, alumnos, intervenciones. ¿Alguien quiere participar? ¿Por qué se dice? ¿Por qué se dice que el sistema interamericano es subsidiario? Nada, no hay respuesta. Porque ¿Qué aseguran dicen? la protección y promoción, pues, de los derechos humanos en todo el continente americano. No va por ahí la respuesta.
¿Por qué decimos que el sistema interamericano es subsidiario, no? Este tema, el principio de subsidiariedad, más bueno, pues lo conservamos acá en el sistema interamericano. Pensé que se ha creado más que todo en Europa, ¿no? Pero Europa ya no podría decirse que es subsidiario. Dime, ya no sé. Eh, Dime. se podría decir que el sistema interamericano es subsidiario porque ayuda y apoya en todo lo que sean nuestros derechos. No, no. Y dense cuenta que esto es clave, ¿no? Para entender la jurisdicción supranacional, ¿no? O sea, me refiero a cómo llegar, pues, a la, a la, a la Comisión o a la Corte Interamericana, ¿no? ¿Por qué se dice que es subsidiario? A ver, primero, vayamos por partes. El principio de subsidiariedad o complementariedad del sistema interamericano consiste en que la protección de los derechos humanos se debe dar en el ámbito nacional en primer lugar, y solo en caso que los tribunales nacionales no lo hagan, será cuando el mecanismo internacional será activado. Recuerdan, hace un momento les comentaban, y ustedes también me comentaban, ¿no? Si a nivel, pues, del país hay, por ejemplo, alguna violación, algún derecho humano, ¿no? Bueno, pues, ¿qué mecanismos se activan? De repente violaron mi derecho a la presunción de inocencia, mi derecho a la propiedad, mi derecho a la libertad de contratación, en fin, ¿qué derecho sería, no? Que también están en la Constitución, ¿no? ¿Qué mecanismos tenemos a nivel interno, no? Generalmente los mecanismos constitucionales, ¿no? Tus procesos constitucionales, también se llaman, ¿no? Acciones de garantía constitucional, ¿no? Esos están en primer plano, ¿no? Primero tienes que agotar eso. Primero tienes que agotar eso, ¿no? En nuestro caso, en el caso de Perú, bueno, pues si tengo una primera instancia a nivel del juez especializado, no me da la razón, me considero aún afectado en ese derecho, puedo apelar, ¿no? A la sala superior de la Corte Superior, ¿no? No me da la razón, confirma, me siento igual afectado en ese derecho, puedo ahí, a través de ese recurso extraordinario, ¿no? Que es el agravio constitucional, recurrir al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en Perú nos dicen, pues, de que podría decirse que en materia constitucional hay una suerte de 3 instancias, ¿no? Ya, pues, puedo recurrir al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, digamos, que es de la misma opinión, que no tiene usted la razón, ¿no? Bueno, ahí recién, ¿no? Puedo activar la jurisdicción supranacional. Ahí recién puedo pensar, ¿no? En llevar mi caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y apunten eso, lo que dice nuestro mismo artículo 5 de la Constitución, ¿no? ¿Qué dice? Artículo 5 de la Constitución de Perú, ¿no? Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. Principio de subsidiariedad. La jurisdicción supranacional se activa ante, bueno, pues la ineficacia, ¿no? Cuando no has logrado justicia, ¿no? A nivel de tus mecanismos internos, ¿no? Eso significa ese principio de subsidiariedad y, bueno, pues eso explica, ¿no? El sistema interamericano, ¿no? Que sí, es generalmente subsidiario, ¿no? Solo cuando se ha agotado la jurisdicción interna. También se ha dado casos, ¿no? En los penales, por ejemplo, ¿no? Donde el asunto se terminó, ¿no? Con el último pronunciamiento, ¿no? A nivel penal, el último pronunciamiento es la Corte Suprema, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? La Suprema confirmó la condena, ¿no? Y es un caso que se dio, por ejemplo, en el Perú, en el caso de Pollo Rivera, ¿no? Contra Perú. Les comento, ¿no? Fue un médico a quien, bueno, pues las circunstancias, de repente el infortunio lo hizo poner en la situación donde no debía estar, en el momento donde no debía estar y en el lugar donde no debía estar. Y bueno, pues como era médico, tenía una ética médica, hay un juramento hipocrático que hacen también los médicos de curar, de salvar vidas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues al señor se le presentaron terroristas, pues, y le dijeron, oye, acá tenemos un herido en la lucha armada, y bueno, pues, por favor, cúralo. ¿Cómo lo habrán dicho, no? Trato de graficar esa escena, ¿no? Ya, pues, lo curó.
De ahí vinieron otros, y bueno, pues se ganó la lucha contra el terrorismo, pero el señor terminó imputado, ¿no? Como el médico de los terroristas, ¿no? Sostenió su inocencia hasta el final. No obstante, a nivel de Corte Suprema, bueno, pues se confirmó el tema, ¿no? Se confirmó de que formaba parte de la organización terrorista, ¿no? Y por ende tenía que purgar pena. La Corte Interamericana tuvo que esclarecer ese tema, tuvo que esclarecer, ¿no? Y declarar bueno, pues, y desarrollando, ¿no? La figura del acto médico, ¿no? Las obligaciones que tiene el médico también como tal, ¿no? Bueno, pues declaró la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Pero ¿ya cuándo, no? Cuando el señor ya había incluso fallecido, ¿no? Démonos cuenta, pues, ¿no? Primero están los mecanismos a nivel nacional, tienes que acabar los mecanismos a nivel nacional y ahí recién se puede, ¿no? Actuar, ¿no? A nivel de de la jurisdicción supranacional, ¿no? Eso es, ¿no? El carácter subsidiario, ¿no? Del sistema interamericano. Eso es ese principio de subsidiariedad, ¿no? ¿Qué dice? A ver, ¿qué más tenemos en la diapositiva? La existencia de procedimientos internacionales para la protección de los derechos humanos no significa que a los estados no les corresponde en primer lugar respetar los derechos humanos y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, ya que solo cuando estos no han brindado una protección adecuada y efectiva que la jurisdicción internacional puede y debe ejercer su competencia. Efectivamente es así, ¿no? Tomemos en cuenta, ¿no? Complementa este principio de subsidiariedad esta idea, ¿no? Cuando un Estado se obliga a través de un tratado internacional de derechos humanos, asume obligaciones. Entonces, bueno, pues tiene que cumplirlas, tiene que proteger, respetar, promover esos derechos humanos, que sea obligado, ¿no? A ser vigentes dentro de sus respectivos estados, ¿no? Dentro de sus respectivos países. Y ya, pues, ¿no? La jurisdicción supranacional ya entra a tallar solo cuando esa obligación ha sido ineficaz a través del Estado. No sé si con esto, bueno, pues tienen claro el tema. Sí, si hay preguntas, por favor, díganla, ¿no? Díganla de repente, por favor, alumnos, si tienen alguna pregunta sobre este tema en este punto. Bueno, no hay más, entonces, a ver, continuamos, ¿no? Ya entramos entonces, ¿no? Con esta explicación, ¿no? Del principio de subsidiariedad, ¿no? Que reitero, ¿no? Significa que no puedes recurrir a la jurisdicción internacional, ¿no? O supranacional si es que no has agotado previamente los mecanismos dentro del Estado. Bueno, pues entramos a lo que es la Comisión Interamericana, ¿no? ¿Qué pasa si, bueno, pues ocurre que yo he agotado la jurisdicción interna, ¿no? Y ya tengo un pronunciamiento final, ya sea pues de Tribunal Constitucional o de Corte Suprema, pero aún así me veo afectado en mis derechos, ¿no? Ahí recién ya puedo activar el sistema internacional, ¿no? Ante la ineficacia del sistema interno, ¿no? Bueno, ahí podemos empezar, ¿no? Con el tema de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno no puede ir directamente a la Corte Interamericana, ¿no? Paso, o bueno, pues de quien depende, más bien que tu caso vaya a la Corte Interamericana, es de este organismo internacional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que enseguida pasamos a ver, a analizar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la OEA, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Su sede se encuentra en, bueno, pues Washington, D.C., ¿no? Estados Unidos. Entre sus principales funciones se encuentran observar la situación general de los derechos humanos en los Estados miembros, publicar informes especiales sobre la situación existente en determinado Estado miembro, analizar casos y llevarlos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso el Estado no haya cumplido sus recomendaciones, y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo considere necesario. Así, bueno, pues en términos generales, ¿no? Porque esto también es un estudio aparte, ¿no? Es una clase aparte el tema de la comisión, ¿no? Pero ¿cómo funciona, ¿no? Digamos, es mi caso, ¿no? Y hago de la jurisdicción interna y aún me considero, ¿no? Afectado en ese derecho humano, ¿no? Que considero que ha sido violado. Puedo someter mi caso, ¿no? O puedo exponer mi caso a la comisión. La comisión, bueno, pues evaluará el tema, ¿no? Y evaluará, ¿no? Si lo puede solucionar vía recomendaciones. Emitirá un informe y hará recomendaciones al Estado, ¿no? A fin de que de repente, ¿no? Rectifique el tema. Pero si es una, por ejemplo, una sentencia de la Corte Suprema, sentencia del Tribunal Constitucional, bien difícil, ¿no? Porque el Poder Judicial es autónomo, Tribunal Constitucional es autónomo, bien difícil que el Ejecutivo también le diga, oye, enmienda tu sentencia o varía tu fallo, ¿no? Bueno, pues no, pero si la naturaleza del caso de repente tiene que ver con algo que pueda solucionar el Estado, bueno, tal vez a nivel de recomendaciones, ¿no? A nivel del cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Americana, el asunto, bueno, pues puede ser solucionado y bueno, pues hecho esto, ¿no? La comisión pues no considerará, ¿no? Someter el caso, ¿no? Ante la Corte Interamericana, ¿no? En caso más bien esas recomendaciones no se cumplan o se cumplan de manera insuficiente, ¿no? Y dependiendo también de la intensidad, ¿no? De la gravedad, ¿no? De la afectación a los derechos humanos que se den en ese caso, ya la comisión lo considerará, ¿no? O puede, bueno, pues exponer su informe, ¿no? Su informe en el sentido que no han cumplido sus recomendaciones ante la Asamblea de la OEA, ¿no? O ahí recién llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Es mucho, ¿no? Potestad, ¿no? O decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevar o no el caso, ¿no? Ante la Corte Interamericana, ¿no? Es como, digamos, ¿no? Aunque no sé si valga, bueno, pues esta analogía, ¿no? Es como una especie de fiscal, ¿no? El que evalúa si el caso va o no a la Corte Interamericana, ¿no? Distinto, por ejemplo, es el caso europeo, ¿no? Ahí, bueno, pues un poquito que se han alejado de este principio de subsidiariedad, ¿no? En el caso del Tribunal Europeo pueden recurrir ya a los ciudadanos que se encuentren afectados, ¿no? Que no encuentren tutela eficaz a nivel de su país, ya pueden recurrir directamente como personas, ¿no? Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero en el caso del sistema interamericano, bueno, pues se tiene que recurrir, ¿no? A la comisión, y la comisión es la que decide, ¿no? Si el caso va o no a la Corte Interamericana. ¿Qué más tenemos en cuanto a la comisión, ¿no? Todas las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos y han agotado todos los recursos a nivel del Estado, reiteramos, ¿no? Pueden obtener ayuda a través de este organismo internacional. La comisión investiga la situación y puede formular recomendaciones al Estado responsable para que se restablezca el goce de los derechos en la medida de lo posible, para que hechos similares no vuelvan a ocurrir en el futuro y para que los hechos ocurridos se investiguen y se reparen, ¿no? En el caso del Estado no haya cumplido con sus recomendaciones y al mismo tiempo haya aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en el caso peruano, la Comisión Interamericana podrá llevar el caso ante la Corte si lo considera necesario. Si lo considera necesario, ¿no? Reitero. Eso mucho depende, ¿no? De la intensidad o de la gravedad, ¿no? De la afectación al derecho humano que se dé, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más les podemos comentar sobre este tema? Vale esa aclaración, ¿no? La comisión sí puede ver el tema, pero ¿qué pasa si el Estado a quien se le imputa, ¿no? Esa violación, esa afectación del derecho, no está, ¿no? No está sometido, ¿no? Ante la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, tampoco no puede, pues, tampoco no puede llevar al Estado ante la Corte. Un presupuesto, ¿no? Para que la comisión pueda llevar el caso ante la Corte Interamericana es que ese Estado
se haya, bueno, pues sometido, ¿no?, a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, ¿no? Si no lo es, no, simplemente no puede, ¿no? Y ahí hay de repente una inconsistencia del sistema, ¿no? De repente un punto en el cual no podemos obtener cobertura, ¿no? Y un punto más, ¿no?, para lo que les digo, ¿no? El funcionamiento de los derechos humanos tiene también ese presupuesto, ¿no? Tiene que ser eminentemente democrático, ¿no? Porque solo ahí funciona, lamentablemente. ¿Qué más tenemos, alumnos? ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es el siguiente, ¿no? El siguiente organismo internacional del sistema interamericano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Convención, de su reglamento y su estatuto. Su sede se encuentra ubicada en San José de Costa Rica, ¿no? La Corte Interamericana, se dice, pues, ¿no?, que es la Corte de San José de Costa Rica, ¿no? ¿Por qué de repente se puso ahí, ¿no?, la sede de la Corte Interamericana, ¿no? Un motivo porque de repente el tratado se dio ahí, y también, ¿no?, un dato interesante es que Costa Rica, bueno, dentro de todos los países, ¿no?, de Centroamérica y de América del Sur, es el que tiene de repente el mejor sistema de justicia, ¿no? Hay un índice de mucha aceptación, ¿no?, a su poder judicial, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, son 20 los estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, ¿no? Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay, ¿no? Son estos 20 estados, bueno, pues que han reconocido esta competencia contenciosa de la Corte Interamericana. ¿Qué más? A ver, la Corte Interamericana puede resolver casos mediante sentencias judiciales que vinculan a los estados e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos mediante sus opiniones consultivas, ¿no? Una vez que el caso, bueno, pues lo ha llevado la comisión ante la Corte, bueno, pues el tema se jurisdiccionaliza, ¿no? Y se convierte todo, pues, en un proceso judicial con todas las garantías y derechos procesales inherentes a todo proceso. Eso también señalaba en su clase el profesor Fato Yamil, y efectivamente es así, ¿no? Una vez que el caso llega, pues admitido por la Corte, ¿no?, el asunto se jurisdiccionaliza, ¿no? Y ahí vemos partes bien definidas, ¿no? Una parte es la comisión, otra parte es el Estado, a quien se le imputa, bueno, pues no la violación, ¿no?, por no garantizar, por no proteger, por no promover los derechos humanos, ¿no? Y asimismo también pueden estar como parte, pero coadyuvante a la comisión, ¿no?, las personas afectadas, ¿no?, los afectados directamente, ¿no?, en el derecho cuya violación se imputa al Estado, ¿no? ¿Qué más? No es posible dirigirse a la Corte Interamericana como persona. Creo que, bueno, pues eso ya lo señalábamos, ¿no? El único órgano del sistema interamericano competente para recibir denuncias de individuos u organizaciones es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede tramitar ningún documento que se le envíe a no ser que forme parte de un caso que ya se encuentre en trámite ante ella. Esto es, que ya haya tenido su procedimiento previo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente, los estados que aceptaron su competencia y que además son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos también pueden presentar un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, no puedes dirigirte, ¿no? Si eres la persona afectada, no puedes dirigirte directamente, ¿no?, a la Corte Interamericana, ¿no? El caso lo tiene que llevar la comisión, ¿no? Pero una vez que lo ha llevado la comisión, que es aceptado por la Corte Interamericana, ahí recién podemos, ¿no?, ya apersonarnos y participar como parte, ¿no?, en ese caso. Antes no, ¿no? ¿Qué más?
¿Cuáles son las principales funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, están contempladas pues, en la Convención, en su reglamento, en fin, en diversos tratados, ¿no?, del sistema interamericano, pero podríamos de repente resumirlas en estas, ¿no? A ver, tiene una función contenciosa, primero, ¿no? Implica determinar si un Estado ha incurrido en responsabilidad, me corrijo, ¿no?, internacional por violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al sistema interamericano, ¿no? Primero, función contenciosa, ¿no? ¿Qué más tiene? ¿Qué otra función tiene? Dictar medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. Bueno, en casos de extrema gravedad y muy excepcionales, ¿no? Son una suerte de medidas cautelares, ¿no?, que se puede dar, ¿no?, en aras de la protección, ¿no?, de derechos humanos frente a afectaciones evidentes, gravísimas, intensas, ¿no? ¿Qué otra función tiene? Función consultiva, ¿no? Significa responder consultas que formulen los estados miembros de la OEA o los órganos de la misma acerca de la compatibilidad de las normas internas con la Convención, la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los estados americanos, ¿no? Y también, bueno, pues otra función que encontramos en la Corte, ¿no?, supervisar el cumplimiento de las sentencias. Sí, efectivamente, ¿no? ¿Qué dice? A ver, la supervisión del cumplimiento de las resoluciones de la Corte implica en primer término que ésta solicite información al Estado sobre las actividades desarrolladas, así como recabar las observaciones de la Comisión y de las víctimas o sus representantes. Cuando analizamos, ¿no?, sentencias de la Corte Interamericana, ¿no?, también vemos, ¿no?, que no se agota el tema, ¿no?, en lo que es la emisión de la sentencia, la declaración de responsabilidad internacional del Estado, las obligaciones de reparación, ¿no?, sino también supervisa, ¿no?, la misma Corte, ¿no?, el cumplimiento de sus sentencias, ¿no?, bajo apercibimiento incluso, ¿no?, incluso bueno, pues seguir determinando la responsabilidad del Estado, ¿no? ¿Qué más hay? Bueno, pues rebobinando, ¿no? ¿Cuáles son las principales funciones de la Corte Interamericana? Hay una función contenciosa, dictar medidas provisionales, una función consultiva y supervisar el cumplimiento de las sentencias. A ver, veamos, a ver, admitamos a Brian Cuenca. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos, alumnos? Importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es otro tema también un poquito controvertido, ¿no? Bueno, en el caso de ser el Estado, ¿no?, directamente parte del caso, ¿no?, cuya jurisprudencia se expone, a veces la decisión es un poco controvertida, ¿no? Acá muchos, en el Perú, por ejemplo, a veces mucho se debatía, ¿no? Pero bueno, pues habían opiniones de repente un poquito profanas en el tema, ¿no? En el sentido de que hay que salir de la competencia de la Corte. ¿Cómo va a fallar a favor de los terroristas, ¿no? Eso a propósito, bueno, pues de tecnicismos legales que de repente solo entendemos los abogados, pero también hay que darnos cuenta, bueno, pues que pertenecer, ¿no? O bueno, que nuestro país esté en la competencia de la Corte Interamericana es cierta garantía también para los ciudadanos, porque bueno sería, ¿no?, que nuestro sistema de justicia sea infalible, pero no es así, lamentablemente. Y creo que esa es una realidad que no la tenemos solo nosotros, ¿no? Caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? Antes de hacer esta exposición, ahí estaba uno pues revisando alguna bibliografía. Hace poco también lo mismo, ¿no? A propósito de un fallo, ¿no?, de la Corte Interamericana, en sentido de que, bueno, pues, Corte Suprema Argentina, tienes que anular tu fallo y volver a hacerlo conforme a esto, ¿no? Me entendieron como que era una tercera instancia, tampoco es así, ¿no? Por ahí la observación era en el sentido de que, bueno, pues en el derecho como en el arte las formas son importantes, ¿no? Esa tampoco no es forma, ¿no?, de dirigirse a un Estado que se entiende que es independiente y soberano, ¿no? Bueno, el tema es controvertido, ¿no?, sobre la importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero bueno, en resumidas cuentas podemos decir que esa sí vincula a todos, por lo menos a todos los estados miembros del sistema, ¿no?, interamericano de derechos humanos. A ver, opiniones, alumnos, antes de entrar a este tema.
¿Qué opinan? No sé si especialmente en el caso de Bolivia se han dado situaciones como en Perú, en Argentina, ¿no? Que por ahí, bueno, pues se ha pasado, ¿no? La idea, ¿no? O la voz de salir, ¿no? De la competencia de la Corte Interamericana. No sé si quisieran participar, alumnos. A ver, este es el momento. ¿Qué dicen? Nada, no quieren participar. Bueno, a ver, entremos al tema entonces de una vez. Importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana vincula a los estados que pertenecen al sistema. Si es un caso, digamos, ¿no? De México, tenemos que entender lo siguiente, ¿no? A ver, dividamos esto, ¿no? Los estados que son parte en el caso sometido a la Corte y los estados que no son parte del caso, ¿no? En el caso de los estados que son parte del caso, digamos el caso de México, ¿no? La sentencia de la Corte Interamericana obliga en cuanto a lo que es parte considerativa y parte resolutiva, ¿no? Que es la condena, ¿no? La responsabilidad internacional, la obligación de reparar daños, ¿no? Obliga en eso, obviamente, que es estado en parte, ¿no? Parte considerativa que implica, ¿no? Ratio decidendi de la sentencia de la Corte Interamericana y obiter dictum, ¿no? Que es la ratio decidendi, ¿no? Los argumentos, las premisas sobre las cuales se sostiene el criterio principal, el razonamiento principal, que es, bueno, pues, perdón, me estoy equivocando, ¿no? La ratio decidendi es ese, el razonamiento principal, ¿no? El obiter dictum, ¿no? Son todos esos argumentos, ¿no? Que abundan en ese criterio principal, ¿no? En ese razonamiento principal que es la ratio decidendi, ¿no? Que ha permitido al juzgador, ¿no? Inclinarse por una u otra tesis, ¿no? Dentro del caso, ¿no? Así es el tema, ¿no? Si es estado parte, bueno, pues la sentencia de la Corte Interamericana lo vincula, lo obliga en cuanto a parte considerativa y parte resolutiva. Pero si tú eres un estado que no es parte de ese caso, ¿te vincula? En la parte resolutiva, obviamente que no te vincula en la parte resolutiva porque tú no eres el Estado quien se ha declarado pues la responsabilidad internacional por violación de algún derecho, ¿no? Pero la parte considerativa, o sea, los fundamentos, ¿no? La interpretación que da a la convención o a los demás instrumentos, ¿no? Que hace la Corte Interamericana, esa sí te vincula. Y vincula al operador nacional, ¿no? Lo vincula, ¿no? Esa parte considerativa vincula al Estado que no es parte, ¿no? Por eso es de que, bueno, pues también no tendría sentido, ¿no? Hablar de un sistema interamericano donde, bueno, pues la sentencia de un país no pueda, o por lo menos ese criterio resolutivo o ese criterio de interpretación que se ha dado en esa sentencia del caso de ese país no puede aplicarse a Perú, ¿no? O a otro país, no tendría sentido, pues no sería un sistema interamericano, ¿no? La idea, por ejemplo, en nuestro caso, el sistema interamericano, yo me atrevo a decir es que tiende a unificar, ¿no? A uniformizar y para bien, ¿no? Por lo menos porque con eso tenemos un rango, un estándar mínimo de derechos que los estados deben de respetar, ¿no? Bueno, es así el tema, ¿no? La jurisprudencia de la Corte Interamericana, además de vincular al Estado parte, vincula al Estado que no es parte, pero obviamente no lo vincula en la parte resolutiva, sino en lo que es parte considerativa, fundamentos, interpretaciones, ¿no es así? Y bueno, esa vinculación también se tiene que tomar en cuenta, o para esa vinculación, ¿no? De los estados que no son partes, se tiene que tomar en cuenta este tema del principio de subsidiariedad, ¿no? Que habíamos dicho que la protección, ¿no es así? La protección de los derechos primero está a nivel de los mecanismos dentro del mismo estado, ¿no? ¿Y eso qué significa en buena cuenta, ¿no? Que el operador jurídico dentro del estado, ¿no? El juez constitucional, el juez que corresponda, ¿no? Ese tiene que observar, ¿no? De repente, ese criterio, ¿no? De interpretación o aplicación de la convención o algún instrumento del sistema interamericano. Y del mismo modo, ¿no? Como consecuencia de ello, ¿no? Si ese juez dentro del Estado tiene la primera voz, ¿no? Sobre ese caso, ¿no? De violación de derechos humanos, también tiene un margen de apreciación nacional, pues, ¿no? Que en todos los casos no es lo mismo,
¿no? O no son exactamente de la misma naturaleza, ¿no? Pero ese margen de apreciación nacional, ¿no? Que es una figura más desarrollada, ¿no? del tema pues europeo, no significa o no puede ser sustento para vaciar de repente, ¿no? de contenido a los derechos humanos, ¿no? O por lo menos el estándar mínimo de protección que señala, ¿no? la Corte Interamericana, ¿no? Bueno, resumiendo, ¿no? La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marca un estándar de interpretación de la Convención Americana de los Derechos Humanos y demás instrumentos del sistema. Como consecuencia de ello, establece un estándar de protección de los derechos que debe ser observado por los estados. Similar objetivo también, bueno, podría darse de lo que son pues las opiniones consultivas, ¿no? Que son, bueno, como habíamos explicado antes, ¿no? Cuando el Estado pide, ¿no? una opinión, ¿no? Una interpretación, ¿no? del derecho nacional en función, bueno, pues a la convención o algún otro instrumento, ¿no? del sistema interamericano. Abunda en lo antes señalado. Por ejemplo, en el caso de Perú, ¿no? A ver qué dice. La cuarta disposición final de la Constitución de Perú, ¿no? Dice, las normas relativas a los derechos y las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. O sea, bueno, nuestra interpretación de constitución, de norma, bueno, se da en función a tratados internacionales de derechos humanos y bueno, ¿y quién te interpreta los tratados internacionales de derechos humanos? También los organismos internacionales de derechos humanos, como en nuestro caso, bueno, pues la Corte Interamericana, ¿no? Y más preciso, ¿no? Está en nuestro nuevo, ¿no? Código Procesal Constitucional, ¿no? En su artículo 8 del título preliminar, lo dice más claro, ¿no? Que dice, el contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos en los procesos regulados en el presente código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según los tratados de los que el Perú es parte. O sea, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El juez peruano tiene que observar, además de la jurisprudencia de su Tribunal Constitucional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y obviamente, no solamente la jurisprudencia de casos peruanos, sino la jurisprudencia de otros casos o de casos de otros países, porque marcan ese estándar de interpretación, ¿no? que señala, bueno, pues la Corte Interamericana, ¿no? ¿Qué más dice, no? En caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán la norma que más favorezca a la persona y a sus derechos. Similar artículo creo que he encontrado en la Constitución de Bolivia, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos, alumnos? Bueno, eso es, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Vale o no vale ese carácter vinculatorio, ese carácter, bueno, pues de parámetro de interpretación que da la jurisprudencia de la Corte Interamericana? ¿Es positivo para los estados o no? ¿Qué opinan, alumnos? ¿Qué dicen, pues, los chicos? Quiero algunas participaciones, pues siento que estoy hablando solo a la computadora. Por favor, a ver, hagan sentir que estoy acompañado. ¿Qué dicen, pues, señores? ¿Qué opinan? A ver, algunas opiniones. ¿Qué dices, Yamil Romay? Sí, yo creo que son vinculantes, son muy interesantes y además la jurisprudencia es una fuente del derecho internacional. Vale, ¿qué más? Bueno, ahora, analizar algunos casos, ¿no? Algunos casos, eso nos habíamos propuesto, ¿no? Al coordinar con el doctor Fato Yamil, ¿no? Para hacer nuestras clases, ¿no? Analizar algunos casos. Yo he seleccionado, a ver, 3 casos de la Corte Interamericana, que, bueno, pues porque se trata de derechos nuevos, ¿no? No de derechos, principalmente se tratan pues de derechos nuevos. A ver, he encontrado pertinente comentarles algo sobre eso, ¿no? A ver, analicemos, ¿no? Algunos casos de la Corte Interamericana, ¿no? Derecho a la consulta previa, ¿no? Aunque no directamente, ¿no?
la Corte Interamericana emplea esa terminología, ¿no? Derecho a la consulta previa, pero si nosotros vemos el caso, ¿no?, del pueblo Saramaca versus Surimán, nos damos cuenta de que mucho ha desarrollado, ¿no?, ese tema del derecho a la consulta previa, ¿no? Está en el convenio 169 de la OIT, ¿no? Perú ha ratificado ese convenio de la 169 de la OIT todavía el año 96, ¿no? No salió más bien ley de la consulta previa, sino hasta, si no recuerdo, el año 2011, ¿no? Que ya en el gobierno de Ollanta Humala, bueno, pues se sancionó esa ley, ¿no?, de consulta previa. Y bueno, no se imputa incluso, ¿no?, de esa ley de que no cumple de repente el estándar mínimo, ¿no?, que establece el sistema interamericano, ¿no? A ver, ¿qué es la consulta previa? Tenemos que entender de que son derechos nuevos, ¿no? El territorio, posesión de tierras ancestrales, consulta previa, son derechos nuevos que tienen una naturaleza distinta, ¿no?, a los derechos tradicionales, ¿no?, más que todo que tienen un ejercicio individual, ¿no? Consulta previa, derecho al territorio, son derechos colectivos, ¿no? Porque en el caso muy particular, por ejemplo, de América, de Sudamérica, acá tenemos, ¿no?, en Perú, en Bolivia, hay bastantes pueblos originarios, ¿no? Hay pueblos autóctonos originarios. Para que estos puedan ejercer a plenitud todos sus demás derechos, porque son seres humanos, no es necesario hacer esa aclaración, creo, se ha adoptado esa técnica, ¿no?, de considerarlos como entes colectivos, pero reitero, con ese fin, ¿no?, de que puedan ejercer a plenitud toditos sus derechos, ¿no? Por eso es que se ha dado, ¿no?, estos derechos de corte colectivo, ¿no?, como es consulta previa, derecho al territorio, ¿no? Reitero, ¿no? ¿Qué es la consulta previa en concreto, no? Lo tenemos acá, ¿no? Que dice, premisa: la consulta previa es el derecho de los pueblos originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. Debemos comprender que la única forma, bueno, pues de subsistencia no es, bueno, pues la que conocemos de repente en las ciudades, ¿no? También hay pueblos originarios, tienen su cultura, tienen su forma de hacer las cosas, ¿no? Esa se tiene que respetar. Dicho en simple, no se puede hacer otra cosa, ¿no? Se tiene que respetar en un marco, bueno, pues de interculturalidad, ¿no? Considerar de que esa es esa cultura que se tiene que respetar, y eso a la vez, pues, enriquece, ¿no?, también la cultura, la tradición de un país, ¿no? Respetar esas diversas culturas que pueden darse, ¿no? Pero, ¿qué hacer en esos casos, no? ¿Qué hacer en esos casos que de repente no tienen esa cosmovisión que tienen las gentes de las ciudades, ¿no? En el Perú hay pueblos amazónicos que hasta ahorita no son contactados, hay seres humanos que todavía no tienen DNI, pero no es porque se les haya negado, sino porque comprenderán por las circunstancias, ¿no?, por la forma de vida, por sus usos y costumbres, eso como que resulta chocante, ¿no? Y hasta a veces de repente es inconveniente, ¿no? A ver, en este caso, ¿no?, el caso Pueblo Saramaca versus Surimán, ¿qué ocurrió? A ver, les expongo sucintamente, ¿no?, los hechos, ¿no? Los hechos del presente caso se relacionan con el pueblo Saramaca, ¿no?, cuyos integrantes forman un pueblo tribal con características culturales específicas y una identidad conformada por una compleja red de relaciones con la tierra y las estructuras familiares, ¿no? Se trata de un pueblo, si mal no recuerdo, pues de África, ¿no?, pero ya un pueblo, pues un pueblo originario de África con una cultura bien definida, ¿no?, una cosmovisión, una visión del mundo bien definida, que por tema, pues, de esclavitud, hace mucho tiempo, hace más de 200 años, terminaron en Surimán, pero en Surimán continuaron, ¿no?, como tal, ¿no?, como cultura, como pueblo, ¿no? A ver, ¿qué dice? La ocupación del territorio de los Saramaca data de comienzos del siglo XVIII, ¿no?, aun cuando el Estado es el propietario de los territorios y recursos ocupados y utilizados por el pueblo Saramaca. Por aprobación tácita del Estado, ha obtenido,
el pueblo Saramaca, cierto grado de autonomía para gobernar sus tierras, territorios o recursos. No obstante, el Estado empezó a otorgar concesiones a terceros para actividades madereras, de minería en la zona del río Surimán superior y el territorio del pueblo Saramaca. Asimismo, las concesiones madereras otorgadas dañaron el medio ambiente. ¿Qué ocurre? Tienes un pueblo originario, ¿no? O por lo menos un pueblo que cumple esas características, ¿no? Que no van a pensar, pues, ¿no?, en titular su tierra, no van a pensar en hacer un catastro, conforme a la red geodésica nacional. No, pues, no, eso no corresponde a su cultura, a su cosmovisión, pero ¿qué tienen a favor? La posesión ancestral de los territorios que han venido ocupando. ¿Y eso vale? Sí, por supuesto que sí, por lo menos para la jurisprudencia de la Corte Interamericana vale, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Como no hay titulación, al parecer, formalmente, entre comillas, el territorio es del Estado, pues fue dando concesiones, empresas particulares, se metieron en esas tierras, y ¿qué resulta? Pues, ¿no?, un pueblo originario relegado, ¿no?, condenado a la pobreza. ¿Qué ocurre? En este caso, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado por violación de la Convención, del artículo 1, ¿no?, artículo 2, artículo 21, artículo 25, entre otros instrumentos más, ¿no?, del sistema interamericano, ¿no? Declaró, bueno, pues porque se hicieron esas acciones, ¿no?, concesiones, acciones administrativas, acciones legislativas, sin consultar, ¿no?, sin tomar en cuenta ese hecho, ¿no?, de qué medida podía eso afectar, ¿no?, a los derechos e intereses de este pueblo originario, ¿no? Con meridiana claridad, ¿no?, aunque es cierto, es un poco se discute en doctrina, ¿no?, pero bueno, pues ahí la doctrina señala de que en este caso, por ejemplo, la Corte Interamericana señaló el estándar, o por lo menos los casos en los cuales, si hay consulta previa, el Estado necesariamente debe obtener el asentimiento del pueblo consultado, si no, no puede implementar esa medida administrativa o legislativa, ¿no? ¿Y cuándo se dan en estos casos, ¿no? Cuando se trata de proyectos de envergadura, cuando se trata de situaciones de desplazamiento de ese pueblo originario, o cuando se manipule sustancias tóxicas. Dicho de otro modo, ¿no?, cuando se trate de esos casos, el Estado necesariamente tiene que tener ese asentimiento del pueblo consultado para implementar la medida. Caso contrario, no podría ser. No podría ser. Y resulta justo, bueno, si lo analizamos en simple, ¿no?, resulta un tema de justicia, ¿no? Si son pueblos, si son seres humanos asentados en un determinado territorio, ¿no?, no les vas a exigir, pues, ¿no?, de que tengan su título de propiedad o que inscriban en registros públicos, como hacemos, pues, acá en el Perú, la gente de las ciudades. No, pues, no, es una cosmovisión del mundo distinta, pero no por eso no va a dejar de respetarse ello, ¿no? Eso en cuanto a la consulta previa, alumnos. Deriva de ello otro caso de la Corte, ¿no?, que lo considero un poco importante también, ¿no? La temática es, bueno, pues el derecho al territorio o posesión de las tierras ancestrales. El caso es de la comunidad indígena Saoyamaxa, bien difícil pronunciarlo, ¿no?, versus Paraguay, ¿no? ¿De qué se trata este caso? Un caso parecido, dense cuenta, ¿no? Ya estamos viendo temática bien particular de Sudamérica, ¿no? A ver, el derecho al territorio, premisa, ¿no? El derecho al territorio es un derecho colectivo que reconoce la especial relación que tienen los pueblos originarios con la tierra y los recursos naturales. Según las normas internacionales, el territorio de estos pueblos es el espacio en que habita una comunidad y desarrolla sus tradiciones y relaciones sociales. ¿Qué les parece, no? El derecho al territorio, posesión de las tierras ancestrales, pues es ese derecho que tienen esos pueblos originarios, considerados pero como comunidad, ¿no?, considerados como conjunto, ¿no? Y es un derecho, un esquema de propiedad también colectivo, ¿no?, que tienen, ¿no?, los derechos, los pueblos originarios. Es un derecho una suerte de derecho de propiedad colectiva sobre sus territorios, sobre el espacio geográfico donde han desarrollado su cultura, ¿no? Y bueno,
Obviamente, ¿no? Ellos no piensan, ¿no? Estos pueblos originarios no piensan y tampoco tienen por qué hacerlo, ¿no? Porque tienen una cosmovisión del mundo distinta, ¿no? No piensan en titular o en hacer un deslinde, ¿no? De esas cosas. No, no, ni tampoco correspondería, ¿no? ¿Cómo se dio en este caso? A ver, ¿cómo se dieron los hechos en este caso? Los hechos del presente caso se enmarcan en el Chaco paraguayo, donde tradicionalmente habitan los miembros de la comunidad Saoyamaxa, ¿no? Las tierras de esta zona fueron individualizadas como fincas y figuraban a nombre de compañías privadas. ¿Qué ocurre, no? Como no estaban titulados, que las compañías privadas se lo titularon. Dicho en simple, me imagino que hicieron denuncias sobre esas tierras eriáceas, que no eran eriáceas, sino eran, bueno, pues tierras ocupadas, ¿no? Por pueblos originarios, ¿no? Y lograron así de repente un título de propiedad. ¿Qué ocurre, no? En 1991 iniciaron el proceso de reivindicación de sus tierras, ¿no? Los del pueblo originario, ¿no? En 1996, sin haber logrado un resultado positivo, ratificaron su solicitud de reivindicación de sus tierras. Por ello se solicitó que se remitiera un pedido de oferta a los propietarios de dichos inmuebles para buscar una salida negociada. Sin embargo, no se realizaron mayores diligencias. Consecuentemente, al no poder reivindicar sus tierras, dicho pueblo y su cultura, su existencia está bien ligada a la tierra. ¿Qué pasa, no? Tuvo que vivir en situación de pobreza extrema, caracterizada por bajos niveles de salud y atención médica, explotación laboral y restricciones de poseer cultivos y ganado propio y de practicar libremente actividades tradicionales de subsistencia. ¿Por qué se les quitó? Pues literalmente se les quitó su tierra, su posesión de tierra ancestral. ¿Y quién tiene más derecho a poseerlas, no? Bueno, ¿cómo resuelve la Corte Interamericana en este caso, no? En este caso, la Corte estableció responsabilidad internacional del Estado por violación de la Convención, ¿no? Artículo 1, 2, 3, 8, 19, entre otros más, ¿no? Rescatamos de esta sentencia, a ver, estos criterios, ¿no? Entre sus fundamentos, ¿no? A ver qué dice. Este tribunal considera que los conceptos de propiedad y posesión en las comunidades indígenas pueden tener una significación colectiva, en ese sentido de que la pertenencia de esta no se centra en un individuo, sino en el grupo y su comunidad. Esa noción de dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponde a la concepción clásica de propiedad, pero merecen igual protección del artículo 21 de la Convención Americana. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de bienes dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que solo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría ser ilusoria la protección del artículo 21 de la Convención para millones de personas. Es que sí, en el caso de los pueblos originarios, bueno, pues no es un esquema de propiedad individual, ¿no? Más occidental, ¿no? Es un esquema de propiedad colectivo, es una propiedad de todos. Y es más, ¿no? Su cultura, su existencia, mucho depende de su arraigo con esa propiedad colectiva, ¿no? ¿Qué más? La Corte ha concluido, ¿no?, que la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes a título pleno de dominio que otorga el Estado. ¿Qué les parece? La posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a existir, el reconocimiento oficial de la propiedad y su registro. Los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe. Los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido posesión de sus tierras y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes tienen el derecho de recuperarlas, ¿ah?, o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad. Consecuentemente, la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de las tierras indígenas. El presente caso se encuadra dentro del último supuesto. Consecuentemente, conforme a la propia legislación paraguaya, los miembros de la comunidad Saoyahuatza
tiene el derecho a solicitar que se les devuelva sus tierras tradicionales, aun cuando éstas se encuentren en manos privadas y no tengan plena posesión de las mismas. ¿Qué les parece, alumnos? Y la posesión de las tierras tradicionales por parte de los pueblos originarios, ¿no? Esa posesión, según, bueno, podemos concluir, ¿no? Según esa jurisprudencia de la Corte, ¿no? Equivale a un título de propiedad, tal y cual lo conocemos, ¿no? En, digamos, ¿no? Las ciudades, ¿no? El derecho al territorio también ha sido abarcado en los casos, ¿no? De la comunidad Mayagna Suno Aguastigni versus Nicaragua, en el caso de la comunidad Moihuana versus Surimán, en el caso del pueblo indígena Shukuru y sus miembros versus Brasil, ¿no? Los invito a que los analicen y se darán cuenta de que, bueno, pues hay casos similares, ¿no? Posesión tradicional, derecho al territorio, pueblos originarios, y que por X motivos, ¿no? Han pasado a propiedad del Estado, a propiedad de particulares, y en ese conflicto, ¿no? A la larga, bueno, pues la Corte ha señalado, ¿no? De que esa posesión de esos pueblos originales equivale a un título de propiedad, ¿no? Vale también aclarar, ¿no? Que estos derechos, ¿no? Como derecho al territorio, ¿no? Derecho a la consulta previa, son derechos que se ejercen de manera colectiva y no corresponden a cualquiera, no corresponden a cualquiera. ¿Por qué les digo? No solamente corresponden a esos pueblos originarios, ¿no? Ya, por ejemplo, la ley peruana, ¿no? Señala que, bueno, pues pueblos originarios, para ser considerado como tal, tiene que reunir pues requisitos tanto subjetivos como objetivos, ¿no? Subjetivos, conciencia de grupo, sentido de pertenencia a esa cultura, objetivos como por ejemplo tener unas costumbres distintas, en fin, ¿no? El Ministerio de Cultura, a través de uno de sus subministerios, es el que maneja, por ejemplo, en el caso de Perú, ¿no? El registro pues de pueblos originarios, ¿no? Les digo pueblos originarios porque esa idea, ¿no? Pueblos indígenas, pueblos nativos, creo que es peyorativa, ¿no? Lo que corresponde es decir pueblos originarios, ¿no? Y bueno, pues ese registro lo maneja el Estado peruano, y si mal no recuerdo son un aproximado de 50, ¿no? 50 pueblos originarios que tienen esa condición, ¿no? Eso en cuanto a ver estos derechos nuevos, ¿no? Derechos colectivos. ¿Qué más tenemos, alumnos, no? Este caso es bien interesante, es también bien interesante, ¿no? Y trata sobre varios derechos, ¿no? Pero no se puede concluir de repente en esto, ¿no? Derecho a la libertad personal, a la vida privada y familiar. Tiene que ver con los derechos reproductivos, ¿no? Que dice, el caso a Artavia Murillo y otros versus Costa Rica. Este caso es bien, bien interesante y lo hemos analizado pues en clase, ¿no? También en el curso de Derechos Humanos acá en la Andina, ¿no? A ver, premisa. La fecundación in vitro es la unión de un óvulo, del óvulo de una mujer y el espermatozoide de un hombre en un plato de laboratorio. In vitro significa por fuera del cuerpo. Fecundación significa que el espermatozoide se ha fijado y ha ingresado al óvulo, ¿no? Es una realidad actual, creo, ¿no? Bueno, pues la gente ya quiere tener hijos, creo, más allá de los 35 años, ¿no? Y muchos ya ni quieren tener, ¿no? Pero ¿qué ocurre? En el caso de la mujer, esa edad ya no es la mejor edad, ¿no? Para tener hijos. Por eso es que este tipo de técnicas de reproducción humana asistida hoy en día son muy recurrentes, ¿no? ¿Cuáles son los hechos en este caso? Con la aprobación del decreto ejecutivo 24.029S de 3 de febrero de 1995, emitido por el Ministerio de Salud de Costa Rica, se autoriza la práctica de fecundación in vitro para parejas conyugales y regulaba su ejecución. Posteriormente se presentó una acción de inconstitucionalidad contra dicho decreto ejecutivo, utilizando diversos alegatos sobre violación del derecho a la vida, ¿no? Bueno, es que este tema pues es bien complejo, ¿no? Es bien debatible, ¿no? ¿Desde cuándo hay vida? Pues, ¿no? Desde que un óvulo es fecundado por un espermatozoide o desde el momento en que esta fecundación se implanta en el útero de la mujer, ¿no? El debate no se termina hasta ahora, ¿no? ¿Qué pasa, no? Por esos temas, bueno, pues de repente algunos sectores, ¿no? En el país, con cierto sesgo tal vez, ¿no? Decían que esta ley era abortiva o que estas prácticas son abortivas, ¿no? Porque tienen una concepción de la vida humana, bueno, pues un poco más amplia, ¿no? Pero, a ver, veamos. ¿Qué dice, no?
El 15 de marzo de 2000, la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló por inconstitucional el decreto ejecutivo, ¿no? En buena cuenta, se prohibió, se prohibió, ¿no? La fecundación in vitro en ese país, ¿no? Finalmente, 9 parejas que no pueden tener hijos de forma natural, sin dicho tratamiento, presentaron una petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a esta situación, ¿no? A ver, ¿cómo resuelve la Corte Interamericana? Igualmente, resuelve la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? ¿Qué sacamos, a ver, de sus fundamentos, ¿no? Que hay bastantes fundamentos interesantes para analizar, a ver, pero a ver, hemos podido escoger estos, ¿no? A ver qué dice. La Corte ha señalado que la decisión de tener hijos biológicos a través del acceso a técnicas de reproducción asistida forma parte del ámbito de los derechos a la integridad personal, libertad personal y la vida privada y familiar. Además, la forma como se construye dicha decisión es parte de la autonomía y de la identidad de una persona, tanto en su dimensión individual como de pareja. En suma, tanto el embarazo natural como en técnicas como de la inseminación artificial existe pérdida embrionaria. Interesante dato, ¿no? La Corte observa que existen debates científicos sobre las diferencias entre el tipo de pérdidas embrionarias que ocurren en estos procesos y las razones de las mismas. Pero lo analizado hasta el momento permite concluir que teniendo en cuenta las pérdidas embrionarias que ocurren en el embarazo natural y en otras técnicas de reproducción que se permiten en Costa Rica, la protección del embrión que se busca a través de la prohibición de la fecundación in vitro tiene un alcance muy limitado y moderado. La Corte concluye que la Sala Constitucional partió de una protección absoluta del embrión, que al no ponderar ni tener en cuenta los otros derechos en conflicto, implicó una arbitraria y excesiva intervención en la vida privada y familiar que hizo desproporcionada la interferencia. Asimismo, la interferencia tuvo efectos discriminatorios, además teniendo en cuenta estas conclusiones sobre la ponderación y lo ya señalado respecto al artículo 4.1 de la Convención, la Corte no considera pertinente pronunciarse sobre los alegatos del Estado respecto a que contaría con un margen de apreciación para establecer prohibiciones como la efectuada por la Sala Constitucional. O sea, bueno, pues en buena cuenta, esa anulación de la ley que regulaba la fecundación in vitro tampoco, bueno, pues era acorde, ¿no?, a la Convención Americana, porque afectaba muchos derechos, ¿no? En este caso, la Corte Interamericana mucho se ha aproximado, ¿no?, al criterio que maneja la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el sentido de que hay vida humana a partir del momento en que ese óvulo fecundado se adhiere, ¿no?, al útero de la mujer, se implanta, porque solo a partir de ese momento es que hay cierta certeza de que va a haber vida humana. Antes de ese momento de la implantación no la hay, pues, ¿no? Lo que hay es un óvulo fecundado, pero si no se implanta, su esperanza de terminar siendo un bebé es nula, ¿no? Ese es más o menos el razonamiento, ¿no?, de la Corte Interamericana en este caso, ¿no? Y es un margen de interpretación, sí. Por ejemplo, en el caso de Perú, este tema de la fecundación de las técnicas de reproducción humana asistida no está regulado por ley. Y es necesaria esa regulación, y si se da, tendrá que considerar de repente, ¿no?, en alguna medida estos fundamentos de este precedente de la Corte Interamericana. Bueno, creo que no tengo más casos, el tiempo ya se nos va. Una última idea, ¿no? Hemos dicho que los derechos humanos son democráticos, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer para entender a los derechos humanos que son, como ustedes se van dando cuenta, según vamos los casos, tienden a ser bien, pero bien complejos? No sé si todos son cristianos, pero tampoco pretendo hacer apología, ¿no? Pero una idea que sí me ha invitado mucho, mucho a la reflexión, ¿no?, para entender a los derechos humanos, es este segundo mandamiento, ¿no?, que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo lo entiendo como que hay que tener capacidad de empatía, hay que entender el mundo o ser capaces de entender el mundo a través de los ojos del adversario o quien tenemos enfrente, por delante.
Eso es bueno de repente para entender a los derechos humanos. Con esto concluyo esta clase, alumnos. Bueno, pues las palabras finales de repente de estas clases de espejo se las cedemos al doctor Fato Yamil. No sé si se encuentra, si quiere dar, bueno, pues las palabras finales. Gracias, doctor. Muchas gracias. Felicitarle por su brillante exposición. Realmente ha tocado temas muy interesantes y ha hecho un resumen excelente de lo que es el sistema interamericano, de la comisión, de la corte, y ha tocado casos que no hemos visto, ¿no? Y que son muy interesantes. Entonces, nuevamente felicitarle a usted y a su universidad por esta maravillosa iniciativa. Gracias, doctor. Muy bien, un abrazo a usted, doctor. Ojalá que haya oportunidad de volver a vernos. Un abrazo a todos los alumnos de la Universidad de Bolivia, de la Universidad de Perú. Y bueno, pues con esto concluimos esta clase modelo. Felicidades para todos ustedes. Hasta entonces. Gracias, hasta luego. Felicidades.